Paula Valdés y hoy hablaremos de uno de mis temas favoritos, la lectura. ¿Sabías que nuestro cerebro se transforma una vez que aprendemos a leer? Y el cerebro es solo el inicio. Todo cambia una vez que agarramos. No tengo la menor duda. Por supuesto que sí. ¿Cómo se forma este hábito de la lectura? Lo veremos hoy. También nos acompañarán en nuestro programa dos escritores y voraces lectores. Quédense con nosotros. Esto es Jóvenes en TV. Nuestra especie aprendió a leer para sobrevivir. Leían la humedad en las piedras buscando agua, las huellas de animales que podían ser peligrosos o comestibles. Leían el cielo, las nubes. El mundo era un libro abierto que ellos debían descifrar lo mejor posible. Y aprendimos a narrar por lo mismo. Había que transmitir y comunicar lo vivido. Con los siglos, el aprendizaje y la construcción de conocimiento. La lectura también evolucionó. Se crearon los alfabetos, las lenguas, los idiomas, y nuestra especie seguía necesitando historias y compartiendo historias y conocimiento. El libro impreso debió de ser uno de los inventos que más abrió los horizontes de nuestra especie. Leer contribuye a la plasticidad cerebral, desarrolla nuestra capacidad para concentrarnos y más allá de la gran experiencia contenida entre sus páginas, nos hace mucho bien. Aumenta nuestra empatía por las personas. Cuando nos conmovemos por los personajes y sus conflictos, algo de ellos queda en nosotros. Para algunos científicos, la curiosidad es un rasgo tan importante que puede determinar el éxito académico en áreas como las matemáticas y la lectura. Todos podemos ser lectores, incluso buenos lectores. Solo necesitamos curiosidad, y esta todos la poseemos. Todos tenemos curiosidad en mayor o menor medida, dependiendo de nuestros intereses, vocaciones, gustos y hasta estados de ánimo. De lo que se trata es de escuchar los llamados de la curiosidad, no ignorarlos y atenderlos. Si la curiosidad quiere saber algo, investiguemos y demos respuesta. Como todo, formar el hábito de la lectura inicia con los primeros movimientos. Tomar un libro que nos interese, observarlo, sopesarlo, olerlo, abrirlo y comenzar la lectura. No hay prisa, sin obligación, sin imposición de nada ni nadie, solo por el puro gusto de leer. Si tienes curiosidad, los invitamos a leer los siguientes 3 inicios de 3 novelas. ¿Sabías que para los escritores el párrafo más importante y quizá el más difícil de escribir es siempre el inicio de su novela? En pocas líneas, busca atrapar al lector, presentar al personaje y su conflicto, establecer el tono que tendrá la historia. A continuación, el inicio de 3 novelas contemporáneas mexicanas. Él sabía de sangre y vio que la suya era distinta. Se notaba en el modo en el que el hombre llenaba el espacio, sin emergencia y con un aire de saberlo todo, como si estuviera hecho de hilos más finos, otra sangre. El hombre tomó asiento a una mesa y sus acompañantes trazaron un semicírculo a sus flancos. Daniel desapareció 3 meses, 2 días, 8 horas después de su cumpleaños. Tenía 3 años, era mi hijo. La última vez que lo vi, estaba entre el sube y baja y la resbaladilla del parque al que lo llevaba por las tardes. No recuerdo más. ¿O sí? Estaba triste porque Vladimir me avisaba que se iba porque no quería abaratar todo. Abaratar todo como cuando algo que vale mucho se vende por 2 pesos. Nadie está nunca preparado para Orange Road. Esa sentencia de Truman aumentó mi intriga por la carretera de la que tanto escuché a puerta cerrada. Sabía que se internaba en el desierto bajo el sol ardiente. Orange Road es recta, leí una vez, con un solo punto de fuga hacia el misterio. Sin embargo, Truman agregó que quienes se inquietasen por definir la idea, el ello en la idea de la línea recta,
ídem del avance, se perderían mucho antes de llegar ahí. Estamos con Pedro Camacho, psiquiatra, psicoanalista grupal y adictólogo. Bienvenido, Pedro. Platícanos sobre la lectura y nuestro cerebro. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando leemos? Fíjate que es un fenómeno muy interesante, porque nosotros tenemos en nuestro cerebrito, en muchas partes del cerebro, que se encarga justamente de la ponderación emocional y del procesamiento de imágenes. Así ocurre en nuestro cerebro. Y cuando nosotros estamos evaluando la lectura, entonces se prenden muchas áreas del sistema cerebral. Estas diapositivas que ahorita les estoy compartiendo solamente sirven para que les vaya guiando a través de esta pequeña plática sobre cómo ocurre el procesamiento cerebral. Entonces, lo que les quiero transmitir, y eso quiero enseñarles con imágenes, es que nuestro cerebro tiene diferentes partes. Y en esta parte profunda de la corteza temporal, junto con algunas regiones de la corteza occipital, que es la parte de aquí atrás, o sea, la parte de las sienes y la parte profunda del cerebro, o sea, una vez más, la parte que está por debajo de nuestras sienes y la parte occipital de nuestra cabecita participan en el procesamiento de la información visual, pero también de la escritura. Y entonces cuando nosotros estamos leyendo, se prenden las regiones de la memoria que tenemos en nuestra corteza temporal, pero también todo el cerebro para poder procesar lo que estamos imaginando mientras estamos leyendo. Y simultáneamente, mientras estamos haciendo esto, fomentamos la imaginación para que nuestro cerebro comprenda mejor lo que está ocurriendo. ¿Qué beneficios tiene para el cerebro la lectura? ¿Y cómo nos beneficia en nuestro cotidiano? Cuando uno está leyendo sería algo muy similar a cuando está entrenando con el ejercicio, con la única salvedad de que cuando el músculo que estamos entrenando es el músculo cerebral. Y cuando estamos entrenando el músculo cerebral, lo que hacemos es fomentar las conexiones entre neuronas, y entre más conexiones entre neuronas tenemos mayor capacidad asociativa. Y en la medida que tenemos mayor capacidad de asociación, entonces podemos promover la inteligencia, y no solamente la inteligencia cognitiva, sino también la inteligencia emocional. Porque cuando estamos leyendo cotidianamente estamos entendiendo historias y podemos comprender de qué manera se relacionan diferentes personas. Entonces, cuando tú, compañerito, compañerita, que nos estás haciendo el favor de vernos, o las personas grandes, lo que acaba ocurriendo es de que nuestro cerebro empieza a procesar nuevas maneras de cómo integrar información y generando nuevas soluciones. Entonces, contestando a tu pregunta, lo que se promueve es la creatividad, y no nada más la creatividad hay que pensarlo como una parte cognitiva, sino también en cómo damos nuevas respuestas emocionales a los problemas de toda la humanidad. A veces cuando leo ficción, me pasa que siento como si yo estuviera ahí, viviendo la historia, el drama. El recuerdo de la lectura parece ser un recuerdo muy real. ¿Por qué pasa esto? Es correcto. Lo que pasa es que cuando nosotros estamos utilizando la lectura, también obtenemos información de la memoria, y es como sacarla de la memoria del disco duro de tu computadora, la jalas y la traes a la memoria RAM y la puedes procesar en la pantalla. El mismo proceso que ocurre, o muy similar al proceso que ocurre en una computadora, ocurre en nuestro cerebro. Entonces nosotros podemos imaginar hipotéticamente dentro de nuestra imaginación lo que está ocurriendo mientras estamos haciendo un viaje intergaláctico. Entonces, una vez más volvemos a lo mismo, se promueve la creatividad para encontrar mejores soluciones. Pero no nada más eso, o sea, por ejemplo, algunos niños que, por ejemplo, no les puede tan bien en la vida, o que no tienen tanto dinero, la imaginación nos permite transportarnos a esos lugares que nunca hemos conocido. Entonces es maravilloso. O sea, nosotros como psiquiatras y terapeutas utilizamos mucho el recurso de la imaginación para hacer que la gente que no tiene determinada cosa la pueda construir. Es maravilloso. La humanidad es humana propiamente dicha, y nos diferenciamos de otros animales porque podemos imaginar y proyectar a futuro lo que no tenemos en el presente. Además de ser un reconocido psiquiatra, sabemos que eres un amante de la lectura. ¿Podrías decirnos cómo te iniciaste en la lectura? Pues eso sí, no tanto. Fíjense que la verdad para mí, debido a que yo no tengo muy buena atención visual, el poder leer ha sido muy difícil para mí. De hecho, cuando me hiciste el favor de ofrecerme esta entrevista, te lo agradezco, me dio miedo, porque dije, híjole, ¿qué les voy a decir que no leo? Y dije, pero pues eso fue lo que me tocó, no les voy a andar diciendo mentiras. Pero no, yo empecé a ser lector ya muy grande, y predominantemente de lo que más me gusta leer es de mi pasión, que es el psicoanálisis y la ciencia, o la ciencia del psicoanálisis y la historia.
pero la manera como más leo es escuchando. O sea, yo escucho muchos podcasts y escucho muchos audiolibros porque mi atención auditiva es mucho mejor que la atención visual. Entonces, aunque no estamos muy acostumbrados a mencionar la palabra lectura, lo que no es a través de los ojos, también podemos escuchar información. Y lo que a mí más me gusta leer es de mi pasión, que es la ciencia y de la ciencia en general, en realidad, y de las novelas o de la literatura universal. Yo creo que leo unos 3 o 4 libros al año, lo cual es poquito, pero bueno, algo es algo. ¿Y qué papel juegan los libros en el aprendizaje virtual que tenemos hoy en día? Es indispensable. Hay personas que han apuntado desde hace 20 años que los libros impresos van a desaparecer, pero yo no creo eso. Yo creo que el papel del libro impreso es indispensable en la cultura actual porque nos permite tener en la mano algo tangible para poder leer lo que estamos queriendo, lo que estamos imaginando. Conozco muchas personas que inclusive les gusta el olor del libro. Particularmente a mí me gusta ir a las librerías de viejo y oler cómo huelen los libros, pero no me gusta tener libros en mi casa. A mí me gusta más la opción de poder tener libros digitales, tanto para poderlos escuchar, como les comento, o para poderlos leer y hacer anotaciones. Entonces, ya finalmente, contestando esta última pregunta, me gustaría hacer mucho énfasis en que la cultura de toda la humanidad ha quedado almacenada en medios gráficos desde hace más de 5,000 años. Existen registros, de hecho desde hace más de 15,000 o 20,000 años, existen registros en las cavernas en las cuales nosotros pintamos símbolos en las cuevas a través de agarrar pintura y soplarla y dejar una mano pintada en la pared. O sea, como si lo hubiera puesto aquí en la pared y le hubiera soplado y dejo una mancha. Pero ya registros gráficos sobre información cognitiva para poder ser transmitida a manera de lectura, eso empezó a existir más o menos en el 3500 a.C. en las culturas de Mesopotamia y de los asirios. Y desde ahí la transmisión de la información a través de la lectura se ha vuelto indispensable y un baluarte de la humanidad. Así que claro que van a seguir existiendo los libros sí o sí. Es parte de lo que nos define como humanos y como una cultura humana. ¿Y qué libros o autores nos recomendarías a nosotros los jóvenes? Uy, El Principito. Definitivamente el libro que yo más he disfrutado como adolescente o como adulto, lo he leído 3 veces, es El Principito. Definitivamente imaginar que dentro de una boa o que de una serpiente hay un elefante ha sido maravilloso. Frankenstein de Mary Shelley, también definitivamente hay que leer el libro. Es una maravilla de la literatura escrita a principios del siglo XIX. Y cualquier cosa que llegue a sus manos. Ayer justamente estaba platicando con un querido amigo que me decía, si te llega un periódico, si te llega una revista, cualquier cosa que puedas, nutra tu retina y nutra tu cerebro con cualquier cosa que llegue a tus manos. Pedro, te agradezco mucho esta entrevista. Pues te agradezco mucho, es un placer que me hayas invitado y hay que fomentar obviamente la cultura de género y de la equidad y pues nada más, creo que muchas gracias. Vamos con otra interesante entrevista, pero antes veamos este video. La experiencia de lectura siempre puede hacerse en silencio o en voz alta. Te recomendamos leer el siguiente fragmento del Canto Primero de Altazor de Vicente Huidobro, en voz alta. Altazor, ¿por qué perdiste tu primera serenidad? ¿Qué ángel malo se paró en la puerta de tu sonrisa con la espada en la mano? ¿Quién sembró la angustia en la llanura de tus ojos como el adorno de un dios? ¿Por qué un día de repente sentiste el terror de ser? Y esa voz que te gritó, vive si no te ves vivir. ¿Quién hizo converger tus pensamientos al cruce de todos los vientos del dolor? Se rompió el diamante de tus sueños en un mar de estupor. Estás perdido, Altazor. El día de hoy nos acompaña el escritor Isaí Moreno, autor de No son tantas las estrellas, El suicidio de una mariposa y recientemente de la extraordinaria novela corta Orange Road. Además de catedrático, es un gran lector. Isaí, bienvenido. Muchas gracias, Paula. Cuéntanos, ¿cómo era para ti la lectura antes de ser escritor? ¿Qué libros buscabas cuando eras adolescente? Interesante pregunta. Fíjate que para mí la lectura empezó por libros religiosos y es muy interesante porque los libros religiosos, en particular la Biblia, pues están llenos de historias, ¿no? Están llenos de un contenido de muchos niveles, algunas de ellas, por cierto, malsanas, algunas de esas historias, por cierto, guiadas por las oscuridades del alma.
¿verdad? De la condición humana. Y ya, bueno, posteriormente en mi casa había pocos libros de otro tipo que no fueran religiosos, pero teníamos por ahí, yo tuve acercamiento a Genoveva de Brabante. Yo creo que es uno de mis primeros libros literarios en el nivel de una novela breve de corte medieval, que es muy, muy interesante. Se ha adaptado al cine, se ha llevado a muchos ámbitos. Y otro de los libros que fueron, digamos, torales para mí fue un libro breve, un cuento ilustrado en ese momento, porque tú sabes, Paula, que todos empezamos por literatura ilustrada, ¿verdad? Por los álbumes ilustrados de pequeños. Y entonces me acuerdo que ese libro era uno que, bueno, en español se llamaba Juan y Margarita, que no era otro que la historia de Hansel y Gretel. Entonces para mí, bueno, yo crecí como permeado, como guiado por Hansel y Gretel. Para mí es hasta la fecha un libro, un cuento fundamental, porque además de que refleja mucho del imaginario de las leyendas de la Europa, pues también medieval, tiene pues casi todo lo que podemos explicar, lo podemos explicar a partir de dos niños perdidos en un bosque que llegan a casa de una bruja, etcétera, y que estaban confrontando esta idea del bien y del mal, ¿no? Si la bruja se los va a comer o no. Y una idea que no me ha dejado de fascinar nunca es ese sendero de migajas, ¿no? Que dejaron los niños para guiarse cuando se les acabaron las piedras, pero que las migajas se les comieron los pájaros y ya no pudieron moverse, cayeron, etc. Entonces me parece una obra fundamental y que por supuesto yo recomendaría a todo joven lector, sin pasar de nuevo, sin soslayar la Biblia, por ejemplo, los 4 evangelios, que son 4 versiones de una misma historia. Y es fascinante cuando leemos una historia orientada, pero contada en 4 versiones, ¿no? Enriquecedor en todos los sentidos posibles. Pero bueno, ese es, digamos, mi arranque como lector de muy joven. ¿Y consideras que cambió tu proceso de lectura cuando te volviste escritor? Claro, de entrada el mismo proceso de lectura cambió, ya que empecé a conocer muchos más libros ya en la adolescencia, en mi juventud, que tenían que ver ya pues con temas que, bueno, a mí se me prohibían en mi familia de entrada. No podía leer cosas que no tuvieran que ver con la Biblia o con la religión, pero que después uno, a lo mejor se hace más fascinante cuando es prohibido, ¿no? Cuando algo te es negado, denegado, porque te invita a explorarlo en el nivel de la prohibición, vamos, desde el nivel de la prohibición. Entonces, claro, desde la misma lectura, antes de dedicarme a escribir, varió, por supuesto, mi concepción de la lectura, ya conociendo lecturas de muy alto contenido, como, pues, por supuesto, la literatura de Juan Rulfo. Cuando una vez que 100 años de soledad, bueno, para mí fue un antes y un después, sin duda alguna. Sí cambió radicalmente el concepto, ya desde la literatura misma, ya en el oficio de la escritura, por supuesto, pero sí debo aclarar que siempre el escritor, antes que otra cosa, es un lector. Eso es muy, muy importante. O sea, uno nunca deja de ser lector. ¿Y tú consideras que se necesita de disciplina para ser un buen lector? Sin duda alguna. Se requiere constancia para leer, se requiere obsesión, también se requiere sin duda una obsesión y ante todo esa disciplina va ligada al placer. Podemos leer donde queramos, cuando queramos, sin duda, no tenemos que ponernos un horario estricto, pero sí debemos tener una cuota de lectura si de veras queremos ser lectores. O sea, no podemos decir esto de que leer 20 minutos al día. Yo creo que sería más tiempo, esta campaña que hubo en algún momento. Tener también, claro, una ruta de libros que leer, sin duda alguna. Siempre, insisto, libros que leamos por deleite, y de vez en cuando también hay que leer libros que son parte como del imaginario cultural a nivel global, y de pronto podemos decir, es que a mí a lo mejor el Quijote no me llama tanta la atención, pero es bueno entrar al Quijote al menos para concederle el nivel de duda, ¿no? Que merece cualquier libro, ¿no? Entonces sí requiere disciplina, sin duda alguna. ¿Y qué haces tú cuando un libro en las primeras 10 o 20 páginas no te atrapa? Lo dejo sin duda alguna. Ahora, como yo me desarrollo en el campo de la novela, sé que a veces las novelas, por su complejidad, por su temática, por su estilo, en las primeras páginas a lo mejor no logro cómo entrar. Les doy la oportunidad y de pronto si en la página 30 y tantos me empieza a premiar con un hallazgo, con algo que sí me empieza a dar placer, pues le doy esa oportunidad, ¿no? Pero no pasa cuando leo un cuento. Si el cuento no me atrapa desde las primeras 5 líneas, lo dejo. Y este es un derecho del lector, que si un libro, desde las primeras páginas, tú hablabas más o menos de esta, no nos fascina, no nos transmite una expectativa, o no está cumpliendo con esa expectativa que ya teníamos del libro, tenemos todo el derecho de abandonarlo
Y hay muchos más libros, ¿no? La vida es muy breve para abarcar todo lo que se ha escrito y publicado. Hay muchos más libros, entonces sí, efectivamente se puede abandonar la lectura en algún momento. Yo lo hago cuando merita. Y hablando de esta gama que mencionas de la cantidad de libros que hay, ¿nos podrías hablar de qué es un género literario y qué tiene que ver con el lector? Por supuesto. Mira, el género literario se diferencia de otros géneros, como por ejemplo el género informativo, el periodismo, la historia, en general, todo lo que tenga que ver con transmitir comunicación, información, se diferencia de todos los demás en el nivel justamente de que privilegia en el lenguaje, una indagación al lenguaje, pero una indagación que nos provoque como lectores un nivel de extrañeza, de que si yo te comunico una noticia, por ejemplo, una noticia del periódico, pues simplemente te la estoy comunicando, pero si yo te la narro desde una intención literaria, voy a buscar que tenga un nivel, puede ser en el estilo, que haya una belleza en el modo de contarlo, o incluso que me perturbe, ¿no? Que me perturbe incluso más allá de lo que ocurrió en la realidad, porque voy a especular. Y entonces, sin duda, lo literario busca lo que algunos maestros llaman el nivel de extrañamiento. Sí, que es algo un poco raro el modo en que me lo cuentas, pero justo por ese modo raro en que me lo cuentas, me interesa. Si no, me estás contando lo que yo ya sé simplemente, y pues no me voy a sentir ese interés. Entonces, creo que yo, si tengo que definir el género literario, es eso que se narra o se cuenta o se transmite, pero con un nivel estético, con un nivel que implica esta cierta rarificación de la que te hablaba, pero que por supuesto nos obliga, nos va a interesar, nos va a intrigar, nos va a generar un germen de algo que nos va a invitar a leer, sin duda alguna. Isaí, sabemos que la mayoría de los libros son muy caros y para muchas personas esto es algo inaccesible. Entonces, ¿de qué otra manera podemos accesar a la lectura, tener accesibilidad a otras, a lo mejor, plataformas para poder leer? Muy bien, muy buena pregunta. Efectivamente, y más en los días que atravesamos, ¿verdad? De crisis, en los días de incertidumbre que estamos pasando, podemos efectivamente darnos cuenta de que es caro en ocasiones. Se puede pensar que es algo de élite, ¿verdad? De tener libros, pero efectivamente la tecnología, hay un montón de plataformas que comparten libros incluso de manera legal, libros que son ya parte de las bibliotecas globales, ¿verdad? Los clásicos, vaya, para no ir tan lejos, siempre van a estar ahí. Los clásicos, en general, autores de muchas otras índoles, los podemos leer a veces en muestras de libros, a veces los mismos editores suelen ser generosos y nos obsequian los libros, y los editores independientes tienen programas en ocasiones para que compremos libros a un buen precio. No hay pretexto para no leer, eso sí es clarísimo, sí podemos leer. Isaí, y para finalizar, ¿podrías darle a nuestros jóvenes un consejo para acercarse o motivarse a la lectura? Bueno, de entrada que primero pidan consejos de buenos libros. Por ejemplo, pueden buscar reseñas de libros, bueno, ya sea con amigos, con profesores, con familiares. Eso es un primer paso, que primero nosotros nos recomienden un buen libro, pero después que nosotros ya nos volvamos cazadores, vamos a llamarle así, de títulos, cazadores de los libros que nos interesan, para que en algún momento podamos recomendarle a otros. Entonces, el hábito de lectura empieza con que leamos un libro que de verdad nos atrajo, que disfrutamos en serio, y buscamos otro libro que se emparente con esa lectura, con nuestros temas también. Es importante que sí sepamos hallar los libros que pues, nos atañen por nuestra temática, por nuestras búsquedas existenciales y vivenciales, porque es lo que buscamos cuando leemos, las cosas que involucran nuestra existencia. Entonces ese es el consejo que doy, que nos guiemos por ahí, por esa búsqueda. Y de nuevo, insisto, el placer por leer. Cuando no hay placer en algo, con toda libertad, y ese es uno de los 10 mandamientos de Pennac, de Daniel Pennac, del lector. Cuando un libro no te interesa, abandonar y empieza otro que sí te interesa. Buenísimo consejo. Isaí, te agradezco mucho esta entrevista. Gracias, Paula, gracias al equipo y un placer haber estado con ustedes. El placer fue nuestro. Así que ya lo saben, la lectura por placer puede ser algo que nos cambie la vida. Encuentren qué libro les gusta y comiencen a leer. Terminamos con este programa dedicado a la lectura y sus efectos en nuestro cerebro y vida. Ya sea cuento, novela, poesía, cómic, ensayo, ficción o no ficción, divulgación científica, periodismo,
Aventúrate a leer y descubre a ti qué te gusta leer. Lee en silencio, lee en voz alta, lee en el metro o lee en tu cama. Lee para ti o para otros. Verás que es un verdadero placer. Si inicias el hábito, seguro no lo sueltas. Déjate transportar y transformar por las huellas que han dejado otros contemporáneos o antiguos para darnos pistas de las 1001 posibilidades de habitar este mundo. Deja que los circuitos neuronales tejan esas historias que están ahí esperándote. ¿Qué podrían decirnos ustedes de su experiencia lectora? ¿Qué libros planean leer próximamente? Cuéntanos en nuestras redes sociales. Hagamos de este programa un diálogo de jóvenes en TV. Vamos a activar también los circuitos nerviosos y el sistema musculoesquelético. Después, no te pierdas las sorpresas que da el pensamiento matemático con el caso de la ecuación